no se vaya a ventilar, nomás estoy preguntando, porque es algo en lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Qué bueno que en el momento que le mordí se apagó. Muy bien, la adoración, déjeme le digo qué es la adoración. Mucha gente piensa que la adoración es únicamente los que están acá arriba, los que cantan, los que tocan, las banderas, etcétera, etcétera. Pero la adoración en términos generales es una entrega total de usted, de su corazón, su mente y fuerzas para amar al Señor, para amarle, para honrarle. Es una forma en que nosotros le mostramos que nuestra vida está total y completamente centrada en Cristo, expresada en nuestra obediencia, en nuestra oración, en la alabanza, dándole gracias al Señor y obviamente en una actitud de servicio. También lo podemos mostrar cuando nosotros servimos a otra gente, porque es un servicio sacrificial, un servicio en el que nosotros dejamos nuestras prioridades o dejamos de ser nosotros la prioridad para poder ayudar a otros. A eso se refiere también cuando en Juan 4:24 dice que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, el adorar no es únicamente cantar. El adorar es nuestra actitud hacia el Señor. ¿Sí? Y le hago todo este preámbulo porque hice esa pregunta. ¿Cómo estamos o cómo está su adoración? Navidad. ¿Cómo está su adoración esta Navidad? Y vamos a la palabra y vamos a leer una porción que está en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Y dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En algunas otras traducciones, la palabra magos no viene como tal, sino dice unos hombres sabios, ¿sí? Pero nosotros creo que ya entendemos esa parte, ese concepto. Vinieron a Jerusalén unos magos, unos hombres sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a que nos tuviera poquita paciencia, ¿ok? Ya. Están allá cambiando. Oyendo esto, déjame, agarro el otro micro para no estar importunado. ¿Sí? Y ahorita después. ¿Ok? De traje rojo. No. Bueno, perdón, vamos de regreso. Vamos a iniciar. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Aquí tenemos que entender que, en otras palabras, se enchiló, ¿verdad? Como decimos acá en el norte, se molestó. Y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, rey Herodes les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta:
Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, porque ya les dijo, allá vayan a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. Para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Muy bien. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Sabemos que en todo traes revelación, que en todo traes guía, que siempre, Señor, nos muestras cómo debe de corregirse nuestra vida y en qué sentido tenemos que caminar. Te damos gracias por ello y permite, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, y la podamos llevar a la práctica, convertirnos en hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que la Navidad es una historia de adoración. La Navidad es una historia en la que tenemos siempre que recordar que lo principal es adorar al Señor. Es el cumpleañero, como le he venido diciendo todos estos días. No podemos tener una Navidad sin Jesús. Perdería sentido la Navidad si la celebramos sin Jesús. Cuanto más ahora que vivimos en una sociedad donde ya muchísimas cosas no tienen sentido. Tenemos que regresar a darle sentido a estas fiestas, a esta Navidad. Y como usted lo pudo ver, la palabra adoración aparece 3 veces en esta porción que leímos. Aparece al final del verso 2, durante el verso 8 y al final del verso 11. Así que con facilidad podemos ver que la palabra se repite. La Navidad tiene que ser adoración. ¿Por qué? Porque ha nacido un ser que viene a darnos a nosotros vida. Esa es la razón por la que nosotros celebramos Navidad. No es un nacimiento más. Por eso Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando le dice Jesús es cuando viene la anunciación en Lucas, ¿verdad? En este caso estamos leyendo Mateo. Por eso es Dios con nosotros. Esa es la importancia de la Navidad, que Dios bajó para poder estar con nosotros aquí en la tierra y poder darnos vida. El miércoles, que va a ser el día de la Navidad, le voy a explicar más a fondo por qué tenemos que celebrar Navidad. Porque sabemos el cómo y sabemos el cumpleañero, pero a veces no entendemos los porqués. Así que si quieres saber por qué vino el Señor, por qué nació, por qué celebramos la Navidad, pues no se pierda el servicio del miércoles. Miércoles 5:30 lo vamos a tener por ser el 24 de diciembre. Así que Dios es digno de adoración, Jesucristo es digno de adoración, es Dios con nosotros. Tenemos que recordar que Jesús es completamente Dios, pero también es completamente hombre. Es el hombre
hecho Dios o Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Su nombre completo nos muestra que se trata de darle adoración porque es Dios con nosotros. Así que lo que usted siente acerca de Dios, lo que usted siente acerca de Jesucristo, es la forma en que usted va a manifestar esa adoración. Déjeme le platico algo. Cuando nosotros recién llegamos a Cristo, y hablo de nosotros, la pastora, nuestra familia, su servidor, una de las cosas con las que yo batallé muy al inicio, y se lo digo así, era la alabanza. Yo decía, ¿y estos locos qué onda? Pues yo venía de un contexto diferente al cristianismo. Yo venía de un contexto muy religioso, de un contexto donde pues no se celebraba o se adoraba al Señor de esa manera, como lo hacemos ahora. Y yo decía, ¿estos locos qué pasa? Pero no solo eso, sino que yo decía, no hombre, ¿cómo me iré a ver? ¿Sí sabe? ¿Cómo me voy a ver? Porque eso pensamos en muchas ocasiones, nos da vergüenza. Pero un día, en una de las prédicas, que precisamente se predicó la cruz y el entender lo que el Señor hizo y hace por cada uno de nosotros, así como decíamos los de mis tiempos, me cayó el 20. ¡Plam! Pues créame que a partir de ese día no he dejado de gritar, chiflar, aplaudir, brincar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le debemos todo al Señor. Todo es acerca de Él. Nada tendría sentido en nuestra vida si no se trata del Señor, si no estamos con el Señor, tomados de su mano y mostrándole todo el amor que le debemos de tener, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Cada uno de los evangelios, y hablo de los sinópticos, nos cuenta la historia de una manera diferente. Normalmente utilizamos Lucas, o yo utilizaba en varias ocasiones Lucas, porque nos da detalles que otros evangelios no nos dan. Marcos es muy escueto, y Juan definitivamente no nos habla del nacimiento de Jesús, simplemente nos dice que el verbo se hace carne. ¿Sí? Pero ahora en Mateo podemos encontrar en esta porción que él nos habla de una manera diferente y nos dice que el nacimiento de Jesús nos habla de adoración. Así que hoy vamos a trabajar y hablar acerca de estos elementos o este elemento de adoración, porque vamos a ver en esta porción 3 tipos de adoración distinta, 3 tipos de adoración diferente. Y yo quiero que usted considere o piense en cuál se encuentra usted. No me diga, no levante la mano, pero usted váyalo ahí analizando. ¿Por qué? Porque tenemos 3 adoraciones. Tenemos la adoración de los magos, de los hombres sabios. Tenemos la adoración de los líderes religiosos. Y tenemos otra adoración que es la adoración de Herodes. ¿Ok? 3 tipos de adoración. Y desde el primer versículo nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya desde aquí, este pasaje o esta línea, este versículo, nos habla de la auténtica adoración. Y usted dirá, ¿cómo? Pues ¿cuál auténtica adoración? ¿Qué hizo que esta adoración fuera auténtica? ¿O por qué le llamamos auténtica a esta adoración? ¿Sabe por qué? La respuesta es el nivel de compromiso de estos hombres sabios para ir y adorar al Señor. El nivel de compromiso. ¿Por qué le hablo del nivel de compromiso? Porque a estos hombres les tomó un tiempo extraordinario ir y adorar al Señor. Le estoy hablando que estos hombres se tomaron aproximadamente 1 año y medio, más o menos, alguna gente podría decir que hasta 2 años, de viaje para adorar al Señor. Y yo sé que para algunos de nosotros un viaje en auto de 20 minutos se nos hace demasiado. O 1 hora. O 2 horas. Ahora imagine 2 años. Imagine 2 años.
para llegar hasta donde se encontraba el Señor. Porque desde el tiempo en que la estrella apareció, que fue el nacimiento de Cristo, tuvieron que caminar, tuvieron que subir colinas, tuvieron que bajar, tuvieron que venir desde el este, oriente, porque realmente sabían la importancia de ese ser que estaban haciendo y tenían que adorarle. Así que si tú estás dispuesto a incomodarte para venir y adorar al Señor, pues vas a llegar hasta donde esté el Salvador. Y ahí vas a mostrar una auténtica adoración. Porque la auténtica adoración requiere compromiso. Y un compromiso implica inconvenientes. ¿Por qué implica inconvenientes? Porque vas a tener que dejar de hacer algunas cosas. Mire, yo me pongo a pensar en los atletas de alto rendimiento, los atletas olímpicos. Todo lo que ellos tienen que sacrificar a veces por una competencia, por ir y ganar una medalla a los olímpicos o una medalla mundial. ¿Qué sacrificios? Pues a veces son reuniones familiares, a veces son dietas, ¿verdad? Comer lo que a ellos les gusta, desvelarse, ir a fiestas. O sea, requiere compromiso. Yo pienso que el Señor es merecedor de cualquier cosa que nosotros podamos sacrificar. Así que estos hombres sabios, que muy probablemente eran de Persia, y ahorita le voy a decir por qué, estos hombres tomaron un camino y no les importó el tiempo que iban a durar viajando con tal de venir y adorar al Señor. Mire, vamos a Daniel 2:48. Daniel 2:48 dice lo siguiente: entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio un ascenso, ¿verdad? ¿Sí recuerda la historia de Daniel? Le da un ascenso a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Pero aquí viene el último pasaje y dice: y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y en este pasaje de Daniel, cuando habla de sabios de Babilonia, se utilizan las mismas palabras que cuando en Mateo nos dice los hombres sabios. Estos hombres sabios eran altamente educados, obviamente en su tiempo. Era gente sofisticada, era gente especializados en medicina, ciencias, filosofía, astrología. Digamos que eran los que se ganaban los premios Nobel en aquella época. Era gente muy importante. No eran personas que fueran perdedoras, eran personas exitosas. Era la alta sociedad de Persia, porque en aquel entonces para pertenecer a esa alta sociedad tenían que tener un trabajo intelectual, no era cuestión únicamente de dinero. Pero desafortunadamente hoy en día vemos a mucha gente que entre más se siente preparada, más cree que no necesita del Salvador. Y obviamente, estoy hablando de preparación, pero también podemos incluir ahí, entre más tienen dinero o sienten que no tienen necesidad del Señor, pues no lo van a buscar. Porque tienen lo suficiente para vivir cómodamente, sin incomodarse, sin tener que hacer un viaje de media hora, 1 hora, 2 horas, para venir y buscar al Rey de Reyes. Así que estos hombres sabios entendieron lo más importante, que no importan los inconvenientes, con tal de adorar al Rey. Así que la pregunta es: ¿cómo está tu adoración el día de hoy? ¿Qué tanto valoras la adoración? ¿O qué tanto la toleras? ¿O hay algún inconveniente? ¿O verdaderamente valoras venir y adorar al Rey? Porque siempre va a ser más cómodo quedarse en casa y verlo en la transmisión, ¿verdad?
Pero como se lo he explicado en otras ocasiones, eso perdería el sentido de lo que el Señor nos habló acerca de su iglesia, la iglesia de Cristo. Así que continúa este pasaje y vienen esos hombres sabios y le dicen a Herodes. Herodes es el gobernante asignado por Roma para el pueblo judío. Y le dicen en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues él era el rey. Herodes era el rey. Pero estos hombres llegan preguntando por el rey que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, estábamos allá allá por Ranchería y vimos la estrella. Y desde allá venimos. Ahora, tenemos que entender que la estrella que vieron no fue nada más una estrella, era la estrella. O sea, se notaba porque se notaba. Era la estrella. No se trataba de la estrella más brillante, sino se trataba de la estrella. ¿Y por qué le digo la estrella? Porque fíjese lo que nos dice primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Quién es el que habita en luz? Jesucristo. Y si habita en luz y Él es luz, pues la estrella que lo anunció, lo anuncia con luz, pero no era cualquier estrella, era la estrella, era la gloria del Señor manifestada. Y cuando hablamos de una manifestación de Dios, y en este caso la luz de Dios manifestada, estamos hablando de un Shekinah. Que también la traducción de Shekinah es que habita y mora. Es una manifestación brillante y visible de Dios. Eso significa Shekinah. Manifestación brillante y visible de Dios. Entonces la estrella que vieron estos magos no era cualquier estrella, era la estrella. Y la vieron desde un lugar muy lejano. Eso significa que muy probablemente se vio en todo el mundo. En todo el mundo, así como nos dice Apocalipsis que cuando el Señor regrese lo va a ver todo el mundo. ¿De qué manera puede alguien ver a algo o a alguien por todo el mundo? Pues cuando viene precisamente del cielo. Y que todo el mundo lo está viendo porque viene en el cielo. ¿No estaba todo el mundo hablando de ese cometa o no sé qué era, el Atlas? Que andaban ahí muchas teorías conspiranoicas. Todo el mundo lo vio, ¿sí o no? Y todo el mundo se dio cuenta, ¿sí o no? Entonces la estrella, que es el Shekinah, la luz, la gloria visible del Señor, pues todo el mundo la debió haber visto. Pero estos hombres sabios fueron los únicos preparados para entender de qué se trataba. Tomaron sus chivas, recogieron sus carritos y todo. Vámonos a adorar al Señor. Cuando vieron la gloria de Dios manifestada, ellos inmediatamente sintieron la necesidad de ir y adorar al rey. Así que dice en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se asustó toda Jerusalén? Porque muchos de ellos sabían de la manifestación del Mesías y de la promesa que había del Mesías. Y pensaron inmediatamente que algo iba a suceder. Así como se molestó Herodes, pues también todo el mundo dijo, algo está pasando, algo va a suceder. Este hombre se turbó, el rey Herodes se turbó. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? En cuanto el rey Herodes se molestó y se turbó, se molestó, mandó convocar, dice en el versículo 4, mandó convocar a los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Y dijo, a ver, tráiganme a todos esos que están estudiando la licenciatura en teología, todos los que hicieron instituto bíblico, todos los que vienen a leer las escrituras, vénganse todos para acá. Vamos a ponerles un examen.
Bueno, no era examen, pero necesito que me contesten algo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Por eso, a estos religiosos le vamos a llamar que ellos adoraron o tuvieron una adoración negligente. Y yo me atrevería a decir una adoración ausente. No adoraron. Sabían, conocían, entendían, pero no adoraron. No sé si les dio vergüenza, así como a mí, ¿verdad? Aplaudir o brincar. O simplemente se incomodaban, ¿verdad? No, ¿cómo voy a ir, hombre? Pues, ya sabemos que sí, ahí está la profecía. ¿Para qué me molesto? ¿Sí se da cuenta? Eso significa que estos hombres que estudiaron en el seminario, en el instituto bíblico o en la universidad teológica, no se quisieron molestar. Ellos se dedicaban a estudiar. O sea, no hay nada más importante que estudiar, hombre. O sea, yo ahí en mi librero, o sea, ellos decían, yo ahí en mi librero tengo mis diccionarios teológicos, he estudiado hermenéutica, exégesis. Pues no necesito incomodarme. Además también muy probablemente sabían hebreo, arameo, tal vez hasta griego ya en ese entonces. Pero llegaron estos hombres solo para preguntar dónde habría de nacer el niño, ¿dónde está? Y claro que estos hombres sabios venían únicamente con una señal general, que era esa luz, esa chequiná de Dios visible, manifestada, pero no tenían el detalle. Esto es tema para otra enseñanza, porque muchos de nosotros cuando el Señor nos manda a hacer algo, queremos que nos lo dé con detalle, con incisos y con instrucciones precisas. Si no, pues no me muevo, voy a esperar hasta que vengan los 3 profetas del desoriente para que me lo confirmen y luego ya veremos si me muevo. ¿Sí me estoy explicando? A ver si sueño algo o a ver si se me ocurre algo y que me lo confirme. No. Estos hombres tenían una visión general y se movieron. Es como cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham, te voy a sacar ahí de tu gente, de tu parentela. Agarra tus chivas y vámonos. Y eso hizo Abraham. ¿A dónde? Pues ahí te voy diciendo. Y así lo hizo Abraham. Y ahora nosotros todos queremos saber el detalle, punto y coma, y incisos, y como si no, no me muevo. No salir de la comodidad, exactamente. No salir de la comodidad. Entonces estos hombres no sabían el detalle, por eso llegaron hasta el lugar donde consideraban que era el lugar y preguntaron a Herodes, porque ellos no eran del barrio. Ellos no sabían dónde estaban las carnicerías de la Dale. O cosas como esas, ¿verdad? Entonces, oye, pues tú que eres de aquí de la Dale, dime cómo llegar. ¿Verdad? Estos amigos me están diciendo, dijo Herodes, estos compillas que llegaron me están diciendo que vienen a adorar al rey de los judíos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto que ellos andan diciendo? Porque la Biblia todo lo dice. Entonces en el versículo 5 y 6 ellos dijeron, en Belén de Judea. ¿Qué podemos notar aquí? Que ellos sí sabían. Y si la estrella se vio en todo el mundo, entonces ¿por qué ellos no se movieron? Ya habían pasado casi 2 años y no se movieron. O sea que dijeran, no, es que voy a atender un pendientillo primero, porque tengo mucho trabajo. No, 2 años y no se movieron. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este pasaje que leemos en el versículo 5 y 6 se encuentra en Miqueas. Miqueas es el profeta al que se refieren estos hombres y que dicen, el profeta dijo.
Miqueas 5:2, si me lo pones, obsérvelo, es prácticamente igual. Lo único que cambia, dice, pero tú, Belén, Efrata. ¿Por qué? Porque Efrata es un nombre más antiguo que ahora lo que llamaban Judea, o Judá, pues. Ahora, déjeme le digo que el nombre más antiguo, que es Efrata, significa que es un lugar fructífero. Dio fruto. ¿Y qué fruto está dando ahí? El nacimiento del Mesías. De ti saldrá el que será Señor de Israel. ¿Se fija? Volvemos al punto que yo le digo. No es únicamente Salvador. Jesucristo tiene que ser tu Señor. No es uno de los Avengers. Es tu Señor. Y sus salidas son desde el principio, desde antes de la fundación del tiempo, desde los días de la eternidad. Así que Miqueas predice que el Mesías va a nacer en Belén. Esa es una de las razones por las que nosotros sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, porque todas sus profecías, toda su palabra se cumple. Esto es debido a su profecía, por eso confiamos que es la palabra de Dios. O sea, no podríamos encontrar cosas tan certeras como lo que encontramos en las Escrituras. Ahora déjeme le digo el dato. Miqueas fue escrito 500 años antes del nacimiento del Mesías. O sea, ¿cómo iba alguien a encontrar esa concordancia? Solamente por parte del Señor. 500 años. Así que le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo está tu adoración esta Navidad? Porque tenemos toda la información, tenemos la palabra. Y si aún así no nos incomodamos, no buscamos del Señor y no venimos a adorarle, a cantarle, a exaltarle, a darle gracias, y no solamente el tiempo de adoración y alabanza, sino nuestra vida rendida totalmente a Él. ¿Cómo está tu adoración para esta Navidad? Porque estos líderes religiosos conocían la Biblia. Le dijeron a Herodes dónde iba a nacer el niño. Y lo hicieron de forma rápida, porque los reyes ahí estaban todavía esperando la respuesta. Y estos inmediatamente le contestaron la pregunta a Herodes. ¿Sí se fijan? O sea, de que conocían las Escrituras, la conocían. ¿Y por qué no se movieron? Ellos eran los más interesados porque ellos eran parte de ese pueblo al que ese rey iba a venir a ser establecido como rey. Los magos vivían a años de viaje, no conocían mucha teología, no conocían mucho detalle, pero vieron la gloria de Dios en el cielo y decidieron emprender el camino para ir y adorarle. Pero estos líderes religiosos no valoraron al Señor y no pudieron hacer un viaje. Para ellos era un viaje de aproximadamente 8 kilómetros. Hasta caminando en un día se lo aventaban. Pero los magos sí lo valoraron y estuvieron tan dispuestos a hacer ese viaje que llegaron hasta Judá. Estos religiosos estaban tan cerca, pero al mismo tiempo estaban tan lejos. Y así hay mucha gente en las iglesias que sienten que están muy cerca del Señor, pero como no están dispuestos y disponibles, están muy lejos del Señor. Por eso cuando alguien se acerca conmigo y me dice, pastor, es que quiero servir. Ok, necesito que estés dispuesto y disponible. Porque hay mucha gente dispuesta. Pero cuando se les busca, ¿qué cree? No están disponibles. O simplemente les digo, oye, necesito que estés presente. Porque si un día le encargo a alguien, Edgar, te vas a encargar
de levantar la lista de a ver cuándo vamos o qué vamos a compartir de comida en varones. Pero si no ven a Edgar, dice, pues ¿cuál Edgar? ¿Sí me estoy explicando? Eso sucede. Entonces, ¿a quién le hago el encargo? Pues al que yo veo que sí viene constantemente, ¿verdad? Al que sé que no me va a dejar tirado. No estoy enojado, ¿eh? No, tampoco. Así que estos hombres no se quisieron incomodar. ¿Qué podemos concluir con esto? Que el que conozcas tu Biblia, el que conozcas la Biblia, no es suficiente para que adores al Rey. Satanás se sabe la Biblia. Así que el que tú te conozcas la Biblia no es suficiente. ¿Dónde está el niño para poder adorarlo? Unos buscaban a la persona y otros buscaban solamente información. Cuando usted está en problemas, usted no busca la información. Bueno, ahora se está dando un síndrome ahí que todo el mundo se quiere automedicar por el Google, ¿verdad? Pero cuando verdaderamente está enfermo, usted no va y busca un libro de medicina. Usted busca a la persona, usted va y busca un doctor. Cuando usted está en una bronca legal, en un problema legal, no vaya a agarrar la Constitución o un libro de leyes, ¿verdad? Usted busca al abogado. ¿Cierto o no? Si está enfermo, pues ya le decía al doctor, mínimo al doctor Simi. Ahí lo va a encontrar en cualquier crucero ahí bailando. Pero usted no necesita usted necesita a la persona, no la información. Estos líderes religiosos se quedaron quietos con solo la información. Ellos no buscaron a la persona. Pero bueno, nos falta todavía Herodes. Y aquí espero que amorroches el cinturón y póngase casco, espero no escalabrar a nadie. No se crea, ¿eh? No, pues ya me dijeron que andaba molesto, ¿no? Dice versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, o sea, tráiganme los detalles. Y cuando lo encuentren, vengan y platíquenme, cuéntenmelo, háganmelo saber, porque yo también vaya y le adore. ¿Usted cree que Herodes iba a ir a adorarle? Sabemos que se tardaron en llegar. O sea, estoy hablando de los hombres sabios. ¿Por qué sabemos que se tardaron en llegar? Porque después de todo esto que acabamos de leer, y estos hombres fueron avisados que no se regresaron otra vez donde estaba Herodes, tomaron otro camino, entonces Herodes pues todavía se enchiló más, ¿no? Dijo, estos cuates ya no volvieron ni por el cambio. Les encargué 1 kilo de tortillas y tampoco me lo trajeron, un tamal ahora en diciembre y nada. Entonces estaba más enojado. Y para desquitar su enojo, Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Qué significa? Que la edad de este niño que andaban buscando estos hombres sabios, pues era un niño que tenía que andar entre el 1 año y medio, 2 años, y pues para no errarle de una vez todos hasta abajo. Por eso estamos diciendo y por eso sabemos que estos hombres sabios se tardaron aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, en llegar hasta donde estaba el Mesías. Entonces el rey Herodes dice, yo también yo quiero entrar en este rollo de la adoración. Vengan y avísenme para yo también poder ir y adorarle. Por eso a esta adoración le vamos a llamar la adoración malvada.
La adoración malvada. ¿Y qué es una adoración malvada? Una adoración malvada es cuando yo voy a adorar, voy a la iglesia, voy y busco de Dios, pero estoy buscando mis propios intereses. Estoy buscando lo mío. Estoy buscando conseguirme a esa chica para hacerme novio y ya después ya no vamos a la iglesia. ¿Le suena? O al revés, ¿verdad? Estoy buscando que el Señor me dé y si no me da, nomás le voy a dar chance un mes y ya no vuelvo. Nomás estoy esperando a ver qué más obtengo y si no me lo da el Señor, entonces no voy. Pero entregar mi vida a Cristo, no hombre, pues si a mí me cuesta mi trabajo. Dar el diezmo, no hombre, pues si yo me lo gané con el sudor de mi frente. ¿Cómo voy a rendir mi vida a Cristo si yo soy el mero papas fritas, soy Juan Camaney? Masco chicle y pego duro. Tururú. ¿Sí me estoy explicando? Esa es una adoración malvada. O sea, voy a adorar, pero realmente voy a ver qué saco, a ver qué consigo, a ver qué obtengo. En este caso, sabemos que Herodes quería ir y adorar al niño porque lo quería matar. Porque Herodes decía, aquí no hay otro rey más que yo. Y Herodes decía, y yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me encuentre a ese niño, y sigo siendo el rey. Esa es la adoración malvada. Fíjese lo que dice Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, conforme al tiempo que recibió la información de los magos. Por eso sabemos que los magos se tardaron 1 año y medio, 2 años en poder llegar. ¿Se da cuenta? La motivación de Herodes era una motivación malvada. Él quería ir a la iglesia, quería buscar al Señor con motivos malvados. Sus motivos no eran someterse al Señor, sino él quería seguir gobernando. La adoración auténtica tiene que ver con la pregunta y contestarnos esa pregunta: ¿quién es el Señor? Porque cuando entendemos quién es el Señor, lo damos todo por el Señor porque obedecemos al Señor. Y el rey Herodes decía, pues si yo soy el que manejo este circo, yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el patrón. Así que ningún bebé va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer. Solo hay un lugar, decía Herodes, aquí no cabemos 2 reyes. Solo hay un lugar para un rey y ese voy a ser yo. Dime dónde está para ir a adorarlo. Quería matarlo, pero él quería destruirlo para seguir él gobernando. Herodes no tenía ningún interés en someterse a Cristo. Como mucha gente que va a la iglesia no tiene ningún interés en someterse al Señor. Van a la iglesia pero no se quieren someter. Por eso seguimos viviendo con un pie dentro de la iglesia y con otro pie en el mundo. Porque sigo siendo el rey. Nadie gobierna en mi vida. Nadie me va a decir qué hacer, aunque se trate de la palabra de Dios. Yo lo quiero hacer a mi manera. Ese es otro salmista, ¿verdad? Nada más que se lo decía en inglés, decía, I did it my way. Oh. Qué bárbaro. Por eso decimos y resumimos que esta es una adoración malvada. El corazón de la adoración, hermanos, es esa sumisión que debemos tener al Señor. Es esa sumisión de saber que Él es la autoridad divina, la autoridad divinamente ordenada.
donde sabemos y le decimos al Señor, Señor, tú eres el rey. Por eso vemos que hombres importantes como estos hombres de Persia no escatimaron en nada cuando se trató del Señor. Ellos no dudaron en someterse. Herodes dijo, también quiero adorar. Pero los sabios sí tenían una adoración auténtica, mientras que Herodes buscaba un fin malvado. Así que en el versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño, se fija que ya no dice en el pesebre, ya era un niño así como el güero de Génesis. Más o menos, ¿verdad? Al entrar, o sea, bien portado, pero era como el güero. Dice, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos presentes también nos hablan de esa mayordomía que tenían estos hombres sabios. ¿Y por qué mayordomía? Porque tuvieron el cuidado de guardar esos tesoros, esos regalos, durante ese tiempo necesario para poder ofrecérselo al rey, entendiendo que esos eran los regalos para el rey. Por eso dice, abriendo sus tesoros, quiere decir que había varios, o mucho más había ahí. Dice, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro, como ustedes lo saben, es un símbolo de realeza. Siempre la realeza está muy íntimamente ligado al oro, a este metal. Está muy implicado con el oro. Así se expresa la realeza. Entonces le entregan oro porque están reafirmando la grandeza de ese rey que había de nacer, que estaba naciendo, que nació. Luego le entregan también incienso. Incienso es una fragancia que en aquellos tiempos era muy costosa. El incienso no era barato. No era barato, era costoso. Y también se utilizaba para adorar al Señor. Por eso en Levítico 2:2 dice que se adoraba al Señor. Dice, los sacerdotes tomaban un puño de harina con aceite y con incienso. Y eso lo quemaban al altar, en el altar, para que fuera un aroma grato al Señor. Y finalmente le obsequian también mirra. La mirra en esos tiempos se utilizaba para ungir a los muertos. Esto se lo entregan en una señal de profecía de lo que él habría de padecer. Así entendieron. Ellos no sabían lo que iba a suceder, pero ellos entendieron que era necesario entregarle esta mirra. Esta mirra era con lo que se ungía a la gente cuando moría. Por eso en Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aceites y aloes como 100 libras. ¿Por qué? Porque el Señor iba a padecer en la cruz, iba a morir en la cruz por ti, por mí, por todos y cada uno de nosotros. Pero también tenía que ser preparado su cuerpo y tenía que ser ungido y cubierto con mirra. Así que el oro es porque Él es rey, incienso porque es Dios. Y la mirra es porque también al ser 100% Dios es también 100% hombre. Y aquí nos está mostrando, en estos tres regalos nos está mostrando el Evangelio. Nos está mostrando el Evangelio. El rey que es Dios, pero que muere como hombre por todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él merece toda adoración. Él es digno de adoración. Él es digno de adorar. Y la razón por la que poca gente, escucha esto, la razón por la que poca gente tiene sentido de adoración es porque no entiende la grandeza de Dios. De verdad, no entiende la grandeza de Dios. Y mucha de la culpa la tienen iglesias modernas que le presentan a Dios como un Dios muy amiguis, muy amigable, muy pasalón. Ven como quiera que seas y como quiera que estés. Dios así te quiere.
ven tal como eres. ¿Ya ha escuchado ese tipo de cosas? Ahora déjeme le digo algo. Para atraer a la gente está bien. Pero cuando llega la gente tiene que ser transformada. No puede ser que alguien venga a Cristo y 10 años después estemos hablando de los mismos problemas. O que no haya una madurez espiritual. Porque el conocer a Cristo no es información, es transformación. Y usted tiene que ser transformado. Por eso tiene que ser discipulado. Por eso la palabra también tiene que ser expositiva de la palabra, no mis anécdotas. Ya luego le platicaré cómo conocí a la pastora, pero eso es anecdótico. Lo que usted necesita recibir es la palabra de Dios. Así lo dice en Romanos. ¿Se acuerda que lo vimos el miércoles? En el libro de Romanos capítulo 10 dice, porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír de qué? La palabra. Y para que usted oiga la palabra, pues tiene que haber alguien que se la predique. Eso dice Romanos. No sé por qué ahora mucha gente predica puras anécdotas. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es una razón por la que la gente no adora, porque no ve la grandeza de Cristo. Yo en alguna ocasión les decía, tenemos que ver a Cristo como lo vio Juan cuando se le presentó para dictarle el Apocalipsis. Lo vio de tal manera, con tal fuego, tal poder, tal magnitud, que dice Juan, que era el discípulo amado, que cayó de rodillas, cabeza al piso, asustado de lo que estaba viendo. Hasta que el Señor con su voz dulce y suave le dijo, Juan, no temas, soy yo. Pero lo pudo ver en todo su esplendor, en todo su poderío. Así lo tenemos que ver nosotros. A ver si así nos atrevemos a pecar. Sabiendo de ese Dios poderoso, fuego brillante y... No, hombre, yo no me aviento. Por eso dice la Escritura, duro es caer en las manos de un Dios vivo. Tenemos que entender que tenemos ese Dios grande, fuerte y poderoso. Y de esa manera vamos a poder entregarle y rendirle una adoración verdadera, comprometida. Una adoración donde verdaderamente nos entreguemos al 100%. Hay mucha gente que dice, yo quiero ir a la iglesia, pero son 2 horas. O sea, o el pastor se dice que ya va a acabar y no termina. Pero si valoras al Señor, la adoración y el servicio, fíjate lo que te voy a decir. Lo que entregamos aquí al Señor, el tiempo que le damos aquí al Señor entre adoración, servicio, prédica, todo, es menos de lo que te chutas en un partido de fútbol americano. Y no eres capaz de permanecer aquí las 2 horas. Algo está mal. Algo no está en la prioridad adecuada. Porque mira, el día que necesites ayuda, porque va a haber problemas, y esto te lo puedo garantizar, va a haber problemas en que ningún ser humano te va a venir a ayudar. Ningún ser humano, ninguna persona, ni un pariente, ni nadie te va a poder ayudar. Y el único que va a poder darte la mano, sacarte de ese problema es el Señor. Así que si valoras un poco o un mucho al Señor, pues tenemos que venir a adorarle. Y no es únicamente la iglesia, sino tener una vida de adoración 24/7. Porque si únicamente le damos al Señor lo que nos sobra, lo que traigo de cambito, el tiempo que me sobra, eso quiere decir que no le estamos dando el valor que se merece. Yo en alguna ocasión que hablábamos de esos temas que a mucha gente no le gustan, ¿verdad? Que se llaman diezmo, ofrenda y primicia. Y si alguien nos ve por redes va a decir que centavero, ¿verdad? Pero amén. No, usted sabe que normalmente yo no le hablo de esos temas, a menos de que sea
por un principio de reino que le tengo que enseñar. Se tiene que enseñar, sí. Entonces, en una ocasión que hablábamos de eso, le digo, es que no puedes llegar a entregarle al Señor lo que te quedó, lo que te sobra. Debe ser lo primero. El principio bíblico de la primicia es lo mejor, lo más gordo. ¿Sí me explico? Es más, fíjese, la voy a poner así. Hasta cuando a usted lo invitan a una reunión, a una casa de unos amigos, compadres, primos, sobrinos, lo que sea, hasta en ese momento usted llega con algo. Digo, porque las mamás de antes así nos decían, ay, ¿cómo vamos a llegar con las manos vacías? Cómprate aunque sea una Coca Cero para el pastor, pero vámonos. ¿Sí me explico? Mínimo. ¿Sí me explico? O sea, no llega usted con las manos vacías. ¿Cómo va a llegar con las manos vacías cuando se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo va a llegar escatimando su tiempo cuando se trata del Creador, del Señor Todopoderoso que le ha dado su propia vida, la vida suya, Él se la dio? No podemos escatimar nada con el Señor. Así que la pregunta nuevamente que le tengo que hacer es, ¿cómo está? ¿Cómo está su adoración? ¿Cómo andas de adoración para esta Navidad? ¿Tu adoración es malvada? ¿Andas buscando intereses personales? ¿Vienes a la iglesia pero quieres seguir gobernando tu vida a tu manera? ¿A la Frank Sinatra? ¿O eres simplemente negligente porque lees tu Biblia, sabes del Señor, pero no lo atiendes? Lo único que necesitas es conocimiento. ¿No te quieres incomodar? ¿No merece una incomodidad levantarse tal vez temprano? A lo mejor no ir el domingo, no alcanzo a ir al menudo, pues no vaya, véngase al servicio. ¿O eres verdaderamente un adorador en espíritu y en verdad? El no estar en su presencia verdaderamente te duele. El no buscar su voluntad verdaderamente te duele, te rompe el corazón. El no estar buscando de Él te hace sentir un vacío y darte cuenta que necesitas verdaderamente de Él. Porque déjame te digo que Él es el único digno de ser adorado, el único digno de ser alabado. Y cuanto más ahora, y así lo digo, cuanto más ahora para nosotros, que sabemos que murió y resucitó por todos y cada uno de nosotros, que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre para ahí gobernar, para ahí desde el cielo poder sacarte a ti de cualquier situación y problema. Porque tener una vida en Cristo no es únicamente el que tú recibas salvación. Cuando verdaderamente entregas una adoración completa, plena, vas a ver la mano de Dios aquí en la tierra. No hasta que te mueras y estés allá con Él. Digo, mueras físicamente. No, sino que ya desde aquí, desde hoy, desde este momento vas a poder ver su mano de poder y todo su poder en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es tu Redentor. Él dio su vida por ti. Así que ponte de pie. Vamos a orar. Y si te nace del corazón nuevamente decirle, Señor, ven a mi vida, este es el momento en el que lo debes hacer. Porque Él es fiel y justo. Él es bueno para perdonar cuando se trata de un corazón honesto, contrito y humillado, y que no te reservas nada, que le entregas todo al Señor. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque hasta aquí has estado con nosotros, porque este año ha sido bueno. Ha sido bueno porque hemos estado contigo, independientemente de las situaciones, problemas, cuestiones políticas, violencia que hay en las calles, allá afuera. Tú estás con nosotros. Te damos gracias porque nos has recibido, Señor, con brazos de amor, pero que sabemos que estás interesado en que todos y cada uno de nosotros
procedamos a un arrepentimiento real. Cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y entreguemos toda nuestra vida, nuestro corazón a ti. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestra propensión al mal, tú siempre estás ahí para ayudarnos. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias, sabiendo que esta Navidad será una Navidad contigo, tomados de la mano, celebrando una vez más que tú viniste al mundo, que llegaste a la tierra con un propósito, y ese propósito es el de que Dios esté con nosotros. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.